Saludos a toda la comunidad de la revista Galería 7Cs. El día de hoy tenemos una entrevista muy interesante con la psicóloga Joy Valverde, que nos va a platicar un poquito, despejar todas estas dudas que tenemos o tabús que existen alrededor de la sexualidad, ¿no? Son temas que están ahí, pero a veces no nos sentamos a hablar, a discutir sobre ellos, y yo creo que es importante en este número que hablamos del sexo y el amor, pues retomar estos temas. Joy cuenta con una plataforma que se llama Menstruación Consciente SLP, en donde puede hablar de estos temas y pues existen para poder despejar temas que tienen que ver alrededor de la mujer, alrededor también de la sexualidad, etcétera. Y pues yo creo que va a estar con nosotros el día de hoy. Bienvenida a los micrófonos de Galería 7Cs. Joy. Hola, muchas gracias por la invitación. Y vamos a despejar. Si quieres, comenzamos ya con la primera pregunta. ¿Por qué crees que existen tantos tabús referentes a la sexualidad? Pues me gustaría decir que es como muy centrado el por qué, ¿no? El por qué tenemos tabús, porque falta educación en el tema, porque no estamos abiertos a la posibilidad de educarnos, de psicoeducarnos en el tema. Pero tristemente la realidad es que es una respuesta más amplia que solamente un acto de voluntad o un proceso solamente sistémico académico. También tiene que ver mucho con la cultura, y cuando estoy diciendo cultura hay intereses económicos de por medio. Entonces también el mantener socado un tema a solo un ala de la sociedad, eso involucra que no solamente se limita a solo los que pueden acceder a una situación académica y académica especializada, pueden acceder también a despejar muchas de estas incertidumbres, pero también significa que eso rebajaría por muchísimo las situaciones de falta de dignidad y falta de calidad de vida que tiene la gran mayoría de la población. Suena triste decirlo así, pero es que es conveniente que existan estos tabús, porque eso sostiene y legitima que sigan existiendo muchísimos embarazos, que sigan existiendo muchísima violencia, que siga teniendo chamba muchos especialistas en el tema. O sea, realmente me gustaría decirles que es un tema de falta de educación, pero en realidad esa falta de educación más bien es el síntoma de una situación mucho más extensa que tiene que ver a veces con intereses que a veces son insospechados, ¿no? Por ejemplo, esta parte de lo económico. Muchas veces me toca darles como esa respuesta de cómo está el territorio y cómo está el ambiente político, y parece que son temas incluso que no tienen mucho que ver, pero hay que entender que la política de Estado, el discurso de Estado dicta mucho de qué y no podemos acceder como población y como sociedad. Entonces eso quiere decir que marca como un ritmo, y en el ritmo del discurso del Estado es mucho más conveniente pensarnos como sociedad y como cultura en desconocimiento y en analfabetismo sobre ciertos temas para seguir instituyendo instituciones, programas públicos, políticas públicas sobre el tema, a decir, este es un tema ya palomeado y podemos seguir al siguiente, porque eso significaría que estamos más cerca de la justicia social, y es más conveniente dejarnos en términos que nos quiten o nos desprovean de justicia social. Ok, muchas gracias. Bueno, me gustaría a mí preguntarle cuáles son los riesgos de no tener una buena educación sexual, especialmente en un país como México. Creo que los riesgos son muchos. Podríamos decir que hay los obvios o los obviados, en esta idea como explícita, y los sutiles. A mí me parece más peligroso los sutiles, porque justamente son mucho más cotidianos, son más sistemáticos, son más frecuentes, son más cotidianos en general, y también son más desapercibidos. Pensamos que no los vivimos o que no los percibimos, justamente porque no los tenemos dentro de ese radar, ¿no? Una de las cosas más graves, obviamente, es la violencia que existe. No solamente la violencia sexual y la violencia feminicida, o las violencias que tienen que ver también con sesgos de odio, ¿no? La transfobia, la bifobia,
la lesbofobia, pero también tiene que ver con justamente la forma sutil de todos los días hacer una mella en las características y en la dignidad de las personas todos los días. Entonces podría parecer que la cosa más grave es que te agredan porque no te entienden o porque no te respetan o porque no tienen conocimiento suficiente para saber que la diversidad es tan válida como la norma. Pero el problema es que hay situaciones que son sistemáticas, ¿no? Que no puedas acceder a cosas tan básicas como salud, o que no puedas acceder a un baño, o que no puedas, podría parecer como una cosa mínima, pero el que no puedas acceder a un baño y que tengas que orinar en la calle, o que tengas que salir de donde estabas para ir a otro lugar, o sea, son cosas que afectan y que terminan por dañar la autoestima, terminan por dañar el autoconcepto, terminan por dañar el amor propio. Entonces, ¿qué es lo que termina pasando? Pues que vives una pesadilla todos los días con tu propia personalidad, con tu propio cuerpo, con tu propia relación con otras personas, y termina por afectar tu salud mental. Entonces, pues muchísimas tasas de ansiedad, de depresión, de trastornos alimenticios derivan justamente de que falta una educación sexual legítima, laica, científica. Pensar que hay formas de vincularnos más aceptadas y más socialmente promovidas, limita entonces a pensar que todas las demás personas se le van a pasar muy mal en su vida, van a vivir en mucho nivel de clandestinidad y muy probablemente van a vivir en mucho nivel de sufrimiento sobre su propia existencia. Entonces creo que eso sería lo más peligroso. Muy interesante lo que comentas, Joy, porque el tema de la sexualidad va ligado con otros. Pensamos que es algo que nada más se centra en la propia sexualidad, pero no. Tiene que ver con el contexto en el cual vivimos, las cuestiones económicas, las cuestiones políticas, y realmente no siempre se ve así. Y por eso a veces también lo hacemos a un lado y no hablamos de estos temas, pero yo creo que son necesarios hablarlos y ponerlos en la mesa, ¿no? Sobre todo, como tú dices, de las cosas de las cuales nosotros debemos de tener pues derechos a poderlo vivir de manera libre, etcétera, pero desgraciadamente pues en la realidad no sucede de esta forma. Y por eso, con esta pregunta me gustaría saber por qué elegiste, pues desde lo que estudiaste, a dedicarte a hablar de estos temas en las plataformas digitales. Sé que no es lo único que haces, pero ¿por qué quisiste empezar este diálogo con estas plataformas, Joy? Si te soy sincera, lo inicié sin saber que estaba iniciando. Fue una forma, les soy muy honesta, fue una forma como muy simplona de mi parte y podría decir hasta incluso como pues muy inocente, ¿no? Porque en realidad yo no lo hice con un objetivo primal de terminar hablando de lo que hablo el día de hoy, o de terminar haciendo lo que hago el día de hoy, o de terminar metiéndome en los temas que me meto el día de hoy. Más bien me parece que me fueron llevando hacia allá también mucho del apoyo que empecé a tener, como de decir, está bien, háblalo, ¿no? Qué bueno que lo estás diciendo. Y eso más bien estimuló como ese, pues, tal vez sí es necesario terminar hablándolo, porque ciertamente, y creo que ese es un sesgo que tiene mucho que ver con la profesionalización de ciertos temas, desde mi sesgo yo decía, esto ya está hablado, esto ya está escrito, lo puedes googlear fácilmente, lo puedes entender, vas a un diplomado y lo entiendes. El problema es que no. El problema es que justamente no, y a veces falta esa traducción, no simplista, pero sí coloquial. Y eso es bien importante, porque a veces justamente no entendemos el tema porque parece que no nos trastoca, ¿no? Cuando yo digo, es que eso tiene que ver con temas políticos, podríamos decir, yo no soy político, a mí no me tiene nada que ver. Sí, pero en tu casa hay una política de estado o de hogar, hay una política de estado de tu familia, ¿no? Hay cosas que en tu familia son prohibidas, hay cosas que en tu relación son, que te derivan casi que con una tipificación de casi crimen, ¿no? Entonces, eso es bien importante. Pensar que esto tiene que llegarnos más a fondo, tiene que impactarnos de manera más personal, es justamente mucho de lo que me llevó a terminar haciendo lo que hago. Y creo que una de las cosas como que me ayudó a hacer ese giro fue que yo en algún momento tuve que detenerme como a hacer una premisa que tiene que ver con mi propia salud, ¿no? Es decir, a ver, yo no estoy hablando de temas de los otros, yo no estoy hablando de la otredad, aunque así inicié. Yo estoy hablando para iniciar de mí misma.
porque para empezar yo no soy heterosexual, en segunda yo no soy neurotípica, en tercera mucho de mi configuración y mucho de lo que yo entendía y que daba por hecho no lo viven los demás y no lo piensan los demás. Entonces justamente eso me empezó a como estimular socializarlo, ¿no? Con mis cercanos, con mi entorno como muy primario, y darme cuenta que no era la única. Tal vez era la única en ese momento que lo estaba hablando, y que lo estaba hablando con unas ciertas bases, sobre todo bases académicas o profesionales, pero al final no era la única que lo pensaba, ni que lo sentía, ni que le atravesaba. Y justamente ese decir, hay muchas cosas que nos atraviesan y a veces lo único que nos falta es darle explicación y saber las palabras que expliquen esa sensación y esa experiencia que estamos viviendo y que tiene un porqué, y ese porqué a veces va mucho más allá de lo que nos podemos imaginar. Justamente eso fue lo que me llevó a empezar a hablarlo. Empezar a hablarlo con la intención de decir, probablemente lo que yo estoy diciendo no está tan lejano a lo que otra persona también está viviendo, experimentando, más bien a lo mejor no tenía las palabras para decirlo, ¿no? Y eso fue lo que me llevó hasta ese punto. Ok, Joy, tengo una pregunta. Nosotros los jóvenes estamos rodeados de desinformación, de tabúes, estereotipos. Quisiera preguntarte, ¿qué tan importante es la educación sexual en los jóvenes? Me parece muy importante porque hay que entender que más allá de la edad hay un proceso madurativo de por medio. Y este proceso madurativo, que si bien no hay un específico, pero sabemos que empieza a terminar ese proceso madurativo cercano a los 25 años, todo lo que pase de manera previa va a impactar de manera directa y de manera proporcional al resto de la vida. Eso quiere decir que lo que pasó en la infancia, o lo que pasó en la adolescencia, o lo que pasó en la adultez temprana, va a impactar en cómo nos relacionamos, cómo nos sentimos con nuestro cuerpo, cómo nos sentimos con nuestros alimentos, cómo nos relacionamos con los cuerpos de otras personas, cómo nos relacionamos con nuestras creencias, nuestras fantasías, nuestros complejos. Entonces, claro que es primal, porque si justamente desde el inicio de la vida tenemos una plataforma que nos permita tener una flexibilidad y una salud mental inicialmente, para vernos, para reconocernos, para encontrarnos y a las demás personas, obviamente el resto de la vida tiene una probabilidad de tener una dignificación, una calidad y no es una garantía, pero sí eleva las probabilidades de que pases una mejor vida y de que seas una mejor persona. Sin embargo, me parece que también es importante entender que cuando hablamos de educación sexual a veces tenemos un sesgo, y justamente este sesgo viene influenciado justamente por un discurso de alguien más arriba, ¿no? Y estos intereses más arriba es que nos han sesgado que la educación sexual tiene que ver solo con el sexo y solo con la sexualidad erótica. Y no toda la sexualidad es erótica. La sexualidad es un componente y es un aspecto tan amplio que justamente tiene que ver con nuestras fantasías, tiene que ver con nuestras creencias, incluso hasta religiosas. Porque a veces hablamos de la sexualidad pensando en una idea como muy adulta, ¿no? Cuando vivas tu sexualidad, cuando desde la infancia vivimos sexualidad, no erótica, pero sí vivimos sexualidad, y a veces no está dignificada, ¿no? A veces los adultos, desde todo nuestro adultocentrismo, vamos, los movemos, los jalamos, los empujamos, los trepamos, los cargamos, y al mismo tiempo les damos un discurso de choque diciendo, tú eres dueño de tu cuerpo, no dejes que nadie haga, y los forzamos a hacer un montón de cosas en nuestro escrutinio. Entonces, creo que sí, definitivamente, no solamente diría que es importante, es que es primal, ¿no? Querramos o no, todos tenemos y recibimos educación sexual, aunque no nos demos cuenta ni que la estamos recibiendo ni que la estamos otorgando. Y eso es bien importante porque hay muchas cosas que pasan por el velo del yo no sabía que esto era educación sexual, yo no sabía que cuando le decía a mi hijo que es cochino cuando va al baño y que si no se limpia, eso también es educación sexual, ¿no? Yo no sabía que cuando le metió un manotazo porque se estaba agarrando, no sé, una nalga, le estaba dando educación sexual. Sí, eso es bien básico, que la educación sexual no solamente la pensemos desde la academia, sino también desde la cotidianidad. Todo el tiempo estamos recibiendo educación sexual y a veces, tristemente, no es la más saludable. Totalmente, Joy. Es importante esas dos partes, tanto la parte, como dices tú, de lo que ya está escrito, lo teórico, lo académico, como esa otra parte que viene desde la casa, ¿no? Desde la familia. Y justamente esta próxima pregunta tiene que ver con eso.
qué tan importante es el papel de los padres de familia en la sexualidad de sus hijos, ¿no? Y qué otra parte forma la educación que se vive en las aulas. ¿Qué le toca responsabilidad a la casa y qué responsabilidad tienen las instituciones educativas? Desde la casa hay que tener una responsabilidad de qué sistema de crianza estamos teniendo y bajo qué juicio estamos educando de esa manera. Porque no es lo mismo decir, yo estoy haciendo lo que puedo con lo que tengo y es completamente válido y es lo que la mayoría tuvimos y lo que la mayoría a veces podemos hacer, a decir, me voy a educar en esto, porque me estoy dando cuenta que lastimo, porque me estoy dando cuenta que le acabo de gritar a mi hijo, porque me estoy dando cuenta que me relaciono de una manera pésima con mi pareja o mis parejas y mis hijos están cercanos, ¿no? Entonces, creo que eso es bien importante, ¿no? A responsabilizarnos emocional y afectivamente, no solo con nuestras parejas, sino también con nuestras crianzas. Y por decir crianzas, no solamente me refiero a los hijos biológicos, sino también a las crianzas cercanas. Porque muchas veces somos tíos, primos, hermanos, vecinos y también estamos involucrados en las crianzas de personas en formación, ¿no? No necesariamente solo los padres educan, el entorno educa. Y a veces hay que saber que somos parte de ese entorno y que el yo decir es mi vida y no se metan y ese no es mi hijo y no es mi problema es básicamente un acto bien irresponsable y bien riesgoso. Ahora, las instituciones. Creo que las instituciones es bien importante saber si es una institución que se basa en los principios y en los preceptos universales e internacionales o es una institución que se basa en ofrecimientos particulares y de índole privada. Entendiendo esas dos dimensiones, hay que saber que si es de una índole privada, muy probablemente va a tener un sesgo económico, cultural, religioso, político. Va a estar sesgado lo que puede ofrecer y también va a estar sesgado y muy probablemente orientado peligrosamente a solo ciertos fines, ¿no? Si es una institución que está mucho más apegada a los órdenes internacionales, es mucho más probable que entonces, por simple ética profesional, tenga mucho más capacitados a su personal, que sus docentes entiendan que esto no es un juicio propio, es más allá de lo que yo puedo pensar o creer, sino que hay un orden académico que es importante traducir al alumnado. O sea, eso es bien importante, que como institución seamos muy claros en qué es lo que estamos ofreciendo. Si nuestra perspectiva está sesgada o nuestra perspectiva se apega mucho más a derecho y por tanto entonces hay cosas en las que es por simple profesionalismo que tienes que acatar, ¿no? Esta idea de decir, pues los derechos humanos son estos, los derechos sexuales internacionales son estos y me es entendido entonces que yo tengo que respetarlos y traducirlos por ejemplo, a mis manuales, a mi currícula, a todo el entendido que tengo con mi relación docente, administrativa y alumnado, ¿no? Entonces, creo que eso es importante, más que esta parte de qué le toca a cada uno, pues depende de qué perspectiva es la que ofrezca cada uno y qué tan conscientes estamos de esa perspectiva. Ok, muchísimas gracias. Ya para concluir, quisiera preguntarle, ¿en qué momento de nuestra vida debemos acudir con un especialista para orientarnos en estos temas? Creo que puede ser en cualquier momento, ojalá fuera en el momento en el que pensamos que podemos crecer como personas y que podemos desarrollarnos de una manera en que a lo mejor nuestro entorno no nos lo ofrece, pero generalmente terminamos acudiendo a un especialista porque tenemos alguna situación que consideramos y que nos hace sentir en un problema. Entonces, justamente eso limita mucho el proceso, porque básicamente vamos a tratar de salir del problema, pero no per se entender el entorno ni nuestra vivencia existencial. Entonces, eso es muy limitado. No es que sea incorrecto, pero generalmente es muy limitado. Es como ir al hospital solamente cuando te duele algo, en lugar de ir a revisarte, hacer un chequeo preventivo, de decir, está empezando algo que a lo mejor justo el día de hoy no es un problema, pero lo puedo empezar a entender, me puedo educar sobre ello, puedo empezar a mejorar mi relación con mi cuerpo, puedo empezar a mejorar mi salud en este aspecto. Entonces, ojalá fuera desde ese lugar, pero generalmente la gran tasa es cuando vamos cuando tenemos un problema. A veces, no sé, les pongo un ejemplo que eso me pasa mucho. A veces una persona puede llegar a terapia, por ejemplo, solicitando atención porque su identidad
su identidad es general, pero su identidad aparte en lo sexual, tiene muchos problemas con su entorno. Y darse cuenta que en realidad su identidad no era el problema. Su entorno que compite con su existencia era el problema real. Y eso significa entonces tomar responsabilidades de decir, yo no puedo cambiar a las personas de mi entorno más si aparte son personas significativas, les amo, tienen una vida ya hecha, pero yo sí me responsabilizo sobre mi calidad de vida y tomo decisión de a lo mejor cambiarme de casa, o a lo mejor salirme de desempleo, o a lo mejor cambiar de carrera, o a lo mejor cambiar de pareja, ¿no? Empezar a relacionarme distinto. Y eso creo que es bien importante porque no es la forma más favorable, pero eso no quiere decir que sea una forma negativa. Muy interesante lo que comentas, Joy, porque vuelvo a repetir un poquito el comentario que hacía anteriormente, que cuando hablamos de sexualidad pensamos que es un tema aparte, pero no. Tiene que ver en cómo también nos sentimos, cómo nos vemos, cómo nos ven los demás, el contexto en el cual vivimos, y creo que va un poquito, es más profundo que simplemente hablarlo como tal el tema, ¿no? Entonces, no sé si hay algo más que quieras decir, ya sería como para cerrar, pero y también pues agradecerte, ¿no? Que nos hayas dado este tiempo para poder hablar de estos temas. No, hombre, muchas gracias a ustedes también por abrir el espacio y por justamente darse el tiempo para poder platicarlo, porque creo que va muy pegado con la idea que las cosas están cambiando, y no me refiero a ya estamos mejor y ya estamos más modernos y ya tenemos una mentalidad más abierta. No, me parece que las cosas están cambiando en el sentido del que se están acomodando las cosas en su lugar, ¿no? Cuando hablamos del que hay una situación problemática con mi identidad, con mi relación, con mi sexualidad, con mi erotismo, el que estén cambiando las cosas, me refiero a que tal vez yo ya no quiero vivir con eso atravesado y ya no quiero vivir en esas condiciones. No quiere decir que ya no voy a tener problemas, ¿no? Les pongo un ejemplo pésimo porque es mío, pero es que es el que tengo en la mano. Yo vengo de una familia en donde tuve muchas oportunidades y donde tuve muchos privilegios de hablar de una manera sin tapujos, en el que fui acercada de una manera justamente utilizando esos privilegios de una forma académica muy, muy temprana, una forma científica, laica, muy, muy joven, pero eso no necesariamente cambió mi cultura, ni cambió el estado, ni cambió la ciudad en donde estaba, ni cambió la educación que recibían mis compañeros. Entonces, eso creo que es bien importante, porque cuando hacemos estos cambios o pensamos que hacer estos cambios va a cambiar el mundo, hay que entender que puede cambiar el mundo existencial individual, pero no necesariamente eso cambia el mundo que compartimos como sociedad. Y para eso falta una brecha bien enorme, pero eso no significa que yo no pueda hacer cambios en mi forma particular ni individual. El que yo tuviera ese acceso a mí me favoreció de muchas maneras, pero no me lo hizo fácil en otras, ¿no? O sea, me hacía entender por qué a lo mejor para otra persona era difícil de entender, pero eso no mejoraba el que yo fuera exenta de violencia, o que fuera exenta de burlas, o que fuera exenta de amenazas o amedrentamientos, no solamente de compañeros, de maestros, de personas en la sociedad, en lo social, compañeros profesionales. Eso es importante, prepararnos para hacer un cambio en nuestra existencia. No cambia la existencia per se, pero es un gran primer paso y es necesario porque es la única manera de que ahora sí como sociedad tengamos cambios estructurales, que no sea una sola persona pensando diferente, sino más bien que esa sea la normalidad, el pensar no solo diferente, el pensar de una manera más ética, el pensar de una manera más amorosa, el pensar de una manera más científica, de una manera más lógica. Creo que es una necesidad existencial bien importante para las culturas, pero también para las personas. Muchísimas gracias también a ustedes por la invitación. Muchas gracias, Joy. Con esto, con esto terminamos con esta idea que dices que los cambios empiezan en uno y que logremos ver que el primer paso es poder hablar de estos temas, ¿no? Y tener estos espacios para poderlos hablar. Ya con eso estamos haciendo un avance para más adelante que se vaya cambiando y que la sociedad vaya viendo estos temas de una manera más cotidiana y que pueda hablar de ellos, reflexionar, dialogar, etcétera, ¿no?
Entonces, desde la revista Galería 7Cs, te queremos dar las gracias de parte de Rubén López, que estuvo con nosotros colaborando en esta entrevista, y de parte mía, agradecerte y pues dejar abierto estos espacios para más adelante poder hablar de otros temas que creo que son necesarios. Claro, cuando gusten, muchísimas gracias.